Y el día de hoy, pues, para conversar sobre un tema, tanto desde el punto de vista teórico, pero principalmente desde el punto de vista práctico, como tiene que ver el tema relacionado a la defensa o a la tutela de la posesión. Hay una diapositiva justo que ahí le había enviado a Rieger, y la primera pregunta, aun cuando obviamente el propósito es que sea una clase dinámica, ilustrativa, es entender qué es la posesión. Hay un debate en realidad sobre este tema. A nivel de la jurisprudencia, a nivel de la doctrina o de la academia peruana. A nivel de la jurisprudencia se reconoce que hay un derecho a la posesión y de la posesión. Y por ejemplo se establece que el derecho a la posesión, principalmente los mecanismos para protegerla, pues son aquellas que tienen por finalidad la generación o la obtención de una orden, un mandato judicial, una condena, pues que establezca principalmente el derecho a recuperar, a retener la posesión. Ahí pues encontraríamos como mecanismos, tendríamos pues el tema principalmente los interdictos. Y también tendríamos a la posesión. Y la jurisprudencia señala además que en el caso del derecho de la posesión estaría más bien referida a acciones posesorias cuya finalidad sería concretamente a dilucidar que ante supuesto de concurrencia de títulos, uno de esos tendría preferencia para ostentar la posesión respecto de otro. Sin embargo, desde el punto de vista de la doctrina, por ejemplo, Gunter González, el reconocido maestro, él lo que sostiene es que las acciones posesorias no está referido a un tema del denominado mejor derecho a la posesión. Él lo que sostiene es que en realidad las acciones posesorias no es el mejor derecho a la posesión, sino que es el desalojo. En ese sentido, él sostiene, y parte de aquello que también estamos de acuerdo, es que la posesión es un estado de hecho, un estado fáctico. No hay un derecho a la posesión. O sea, la posesión no es un derecho. La posesión es un hecho, es un estado fáctico. Y en ese sentido, los mecanismos de protección pues son o los interdictos o las acciones posesorias, según lo que dice el Código Civil, y en ese sentido las acciones posesorias, sostiene él, no serían otra cosa sino los desalojos. A estos mecanismos de tutela debemos agregar que hay mecanismos extrajudiciales como es la defensa posesoria extrajudicial. Antes de entrar al detalle respecto de estos mecanismos de tutela de la posesión, es simplemente importante poner en evidencia que a nivel de la doctrina se reconoce que existen dos tesis en relación a la posesión. Por un lado, la tesis subjetiva, representada, o su máximo representante pues es Carl von Savigny, y la tesis objetiva que la pues representa Rudolf Jhering. Y en el caso de la tesis subjetiva se sostiene que la posesión estaría conformada tanto por el corpus como por el animus possidendi. El corpus sería pues la posibilidad material de hacer de la cosa lo que se quiere, esto es el poder que yo quiero, y el ánimo sería la intención que yo tengo de poseer como propietario, ¿ya? Entonces, según Savigny, tesis subjetiva, hablar de posesión exige la concurrencia de dos factores, corpus y animus possidendi. Frente a esta tesis existe la tesis objetiva de Jhering, y Jhering sostiene que para hablar de posesión se requiere corpus, efectivamente, pero para él corpus no es la posibilidad de hacer, no es la posibilidad o el poder que yo tengo para ejercer sobre determinado bien o cosa, sino que más bien para él el corpus vendría a ser el contacto físico de la persona con la cosa. Y el animus sería la intención de poseer la cosa, ¿ya? Solamente la intención,
a diferencia del animus possidendi de Savigny, que hace referencia más bien a un animus de poseer como propietario. Frente a estas dos tesis, tenemos nosotros el artículo 896 del Código Civil, que nos define lo que es la posesión y que a través de esa regulación podemos inferir qué tesis habría optado el legislador peruano. El 896 define la posesión como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Pero surge la pregunta, ¿de uno o más poderes inherentes a la propiedad? En realidad y hay un cuestionamiento a la redacción, porque la posesión solamente debería ser respecto a la posibilidad de uso del bien, de ejercer ese poder, porque por ejemplo otro tipo de atributos como la enajenación, como la disposición, obviamente no estamos hablando propiamente que eso pueda ser la posesión. Ante el texto del Código Civil, del artículo 896, la doctrina nacional no es uniforme respecto de qué posición adoptó el legislador peruano. No obstante, consideramos que en realidad pues, la posición, la tesis que se habría optado ha sido la de Jhering, al prescindir del animus domini para identificar la presencia de la posesión, otorgándose una preponderancia al corpus, el cual debe de estar acompañado con la voluntariedad de poseer. Y con un detalle, poseer no necesariamente con una intención de poseer a título de propietario, sino con la intención realmente de poseer. Un ejemplo ilustrativo es que, por ejemplo, si nosotros estamos caminando, tenemos nuestra mochila, y alguien coloca, por ejemplo, imaginemos un celular, lo coloca sin que nosotros nos percatemos que ya tenemos en nuestra mochila ese celular, lo único que estamos hablando ahí es que hay corpus, claro, hay ese contacto que nosotros tendríamos con la cosa, porque la estamos portando, la estamos trasladando, pero no habría la intención de poseerla, porque desconocemos pues que efectivamente tenemos esa posesión. Otro tema interesante es que cuando hacemos referencia al corpus, no es que se exija para hablar de posesión un contacto permanente con la cosa. Y ello es comprensible porque sería materialmente imposible tener un contacto con todos los bienes respecto de los cuales nosotros nos consideramos poseedores. Imagínense, pues, o sea, para que me digan que yo soy poseedor en respecto de un bien, solamente se me va a considerar en la medida que yo tenga contacto con la cosa. No, se me va a considerar poseedor en la medida de que yo tengo un poder sobre la cosa. Ojo, un poder para darle cualquier destino a este bien. Pero no es un poder, obviamente, como el de propietario. Porque ahí, para el de propietario, indudablemente que debería de tener tales cualidades, y no la tengo. Ese es un tema importante. Ahora sí ingresamos a los mecanismos de tutela de la posesión. ¿Qué mecanismo de tutela ha previsto el legislador? La diapositiva, ¿la tendrán por ahí? Proyectenla, por favor. El legislador peruano ha contemplado dos formas de tutelar la posesión. Por un lado tenemos una tutela extrajudicial y por otro lado tenemos una tutela judicial de la posesión. En relación a la tutela extrajudicial, esta se encuentra prevista en el artículo 920 del Código Civil, que fue modificado por el artículo 6.7 de la ley 3023.0. Siguiente, por favor. Ahí nada más. Ok,
que tenemos como mecanismo de tutela, por un lado la extrajudicial y por otro lado la judicial. En la extrajudicial tenemos el artículo 920 del Código Civil, que fue modificado por el artículo 67 de la Ley 30.23.0. Y por otro lado tenemos los mecanismos judiciales, que son las acciones posesorias y los interdictos. Siguiente. En relación a la defensa extrajudicial de la posesión, se produjo una modificatoria y sobre un tema que, que generaba mucha ambigüedad respecto de qué deberíamos entender por la tutela extrajudicial. Y, por ejemplo, la primera duda que existía a raíz del texto legal, el anterior a la modificatoria, era, por ejemplo, cuándo se consideraba que había un ejercicio regular de la defensa extrajudicial. Porque algunos, por ejemplo, decían que esta era una defensa o un ejercicio legítimo en la medida que se produjera dentro de los 12 horas de producido el acto de despojo. Otros, en cambio, decían, no, 12 horas no, hay que ampliarlo porque 12 horas en realidad termina siendo un tiempo relativamente reducido para el ejercicio de ese derecho. Y otros dijeron, no, entonces hay que ampliarlo a 24. Pero finalmente eran criterios eminentemente discrecionales fijados por la judicatura, debido a que el legislador no establecía eso. A ello hay que sumarle que había una corriente jurisprudencial que lo que exigía era un acto de despojo de la posesión. Y, por ejemplo, si es que... y el acto de despojo era muchas veces interpretado de manera muy restringida porque se sostenía que a alguien debían de haberlo lanzado sin ningún tipo de autorización judicial y que frente a este tipo de acto, él podía repeler, es decir, lo que se exigía es que tú estuvieras en posesión del bien para que si es que alguien te lanzaba, te sacaba, tú pudieras repeler ese ataque. Es decir, se exigía como requisito para el ejercicio de la defensa extrajudicial de que tú estuvieras en posesión inmediata del bien. Y esto indudablemente que trastocaba con la propia noción de posesión, que no exige un contacto inmediato con la cosa, sino un ejercicio un poder sobre la cosa para en cualquier momento darle un destino al bien. Este aspecto, indudablemente, que se trató de corregir con la modificatoria producida por la Ley 30.23.0, que, por ejemplo, empieza a establecer, dice, el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuera desposeído. Acá, por ejemplo, también ya se produce un tema interesante, porque bajo la redacción actual, muchas veces lo que se decía era, precisamente lo que acabo de indicar, que tenía que estar la persona porque el acto de desposesión se producía contra la persona, pero el problema era ya, ¿y qué pasa si la persona no está? ¿Qué pasa si la persona no está? El bien está ahí, no hay nadie, pero sí está en posesión porque el poseedor, si bien no está en contacto inmediato, ejerce un poder sobre la cosa. Y este no es otra cosa que el concepto precisamente de posesión, que no exige una posesión inmediata, sino necesariamente que exige un poder de facto sobre el bien. Eso se corrige y se dice, la desposesión puede ser resultado de un acto que se haya producido cuando la persona está, como cuando la persona no está, en cuyo caso, por ejemplo, alguien ingresó y la fuerza pues se ha ejercido contra la cosa, no contra la persona porque no ha estado presente. Se corrige y se dice, la defensa extrajudicial procede, sea que la persona esté, en cuyo caso ella es víctima o es objeto de esta fuerza, o en cuyo caso también puede ser el propio bien. Sea uno, sea lo otro, el legislador permite la recuperación de ese bien. ¿Cómo lo permite? Obviamente, repeliendo a través del ejercicio de la fuerza.
Y acá entra un tema muy interesante que también fue objeto de crítica, es sobre el plazo. Como les comentaba, había la duda, porque el legislador no establecía un plazo, si es que eran 12 o 24, eso más bien lo había fijado la judicatura, la jurisprudencia. Lo que hace ahora el legislador dice, no, el plazo que tú tienes va a ser de 15 días. Y eso está basado nuevamente, y creo de manera comprensible, por lo que vengo diciendo, la posesión no exige un contacto constante con el mundo. Lo que exige es un poder. Entonces puede ser que yo, por ejemplo, tenga un inmueble y que por motivos laborales me desplace a otro lugar. Y el hecho de que me vaya a otro lugar y que hasta el regreso al bien para eventualmente defenderlo, puede ser que haya pasado las 12 o 24 horas que normalmente eran fijadas ya por la jurisprudencia. Imagínense en esos casos, pues hasta cierto punto yo ya no me quedaba, solo me quedaba como opciones ir a la vía judicial. Entonces lo que hace el legislador dice, esos plazos que normalmente maneja la judicatura, no lo voy a utilizar, van a ser 15 días. Pero además estos 15 días tienen una lógica también, y la lógica es, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas que desarrollan este artículo, es que establece como deber a la fuerza policial de dotar del apoyo necesario para que esta persona, cuando quiera recuperar la posesión, pues esté con el tiempo necesario para solicitar el apoyo a la fuerza policial, pero además que la propia policía se tome el tiempo para diseñar una estrategia para retomar la posesión. Porque esto, y en la práctica nosotros somos conscientes que no es que uno va y le dice, policía, vamos recuperando. No, la policía también tiene que hacer todo un estudio de inteligencia para identificar a efectos que en el proceso de recuperación no se produzcan pues la afectación de otro tipo de bienes, como la vida o la integridad física, no solamente de los propios integrantes de las fuerzas policiales, sino también eventualmente de los propios requirentes de ese apoyo. En ese sentido, el plazo que se establece es un plazo de 15 días y se establece a partir del momento que se toma conocimiento de la exposición. Acá entra un tema interesante. ¿Quién tiene quién tendría que probar que el conocimiento se ha producido dentro del plazo de 15 días? Bueno, indudablemente sería el que va a ser lanzado, al cual se va a dirigir la acción de defensa extrajudicial. Él sería quien tendría que demostrar que esa recuperación de la posesión se está produciendo de manera extemporánea. Obviamente no va a ser el propio solicitante o el propio poseedor que está ejerciendo esta defensa extrajudicial. Él no va a hacer, pues él solamente va a alegar que lo está haciendo dentro del plazo legal. Lo que sí, y eso también es un tema que ya estaba previsto en la ley, que el ejercicio de este mecanismo no implica la habilitación para usar vías de hecho no justificadas por las circunstancias. O sea, tiene que haber razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de los mecanismos de defensa de la posesión. Para recuperar yo mi posesión que acabo de haberme despojado, debo de recuperarla utilizando las vías de hecho adecuadas. Siguiente. El código además establece que la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está. El segundo párrafo del 920 del Código Civil establece que el propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en dicho proceso puede invocar la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. Nuevamente, lo que hace es corregir
una situación que normalmente había sido resultado de la interpretación de la norma anterior, en el sentido que, pues, que se requería que el solicitante de la defensa extrajudicial esté en posesión del bien. Y como les comento, eso terminaba generando mucha situación injusta, pero aparte de injusta, no se correspondía con la propia noción de posesión. Por eso es que lo que regula ahora el legislador dice, no te exijo que estés en el bien, puede ser que no lo estés, en cuyo caso también puedes utilizar este mecanismo. Lo que dice es, en ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario sufre todo el bien como propietario por lo menos 10 años. Lo que sucede acá es que establece como límite, indudablemente, que dice, en ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años. Lo que establece en este caso concreto es un mecanismo, o mejor dicho, una exigencia, para que o mejor dicho, establece una prohibición para que si es que el poseedor ha permanecido durante más de 10 años, lo que hace acá el legislador es algo, concordar esta norma de una u otra manera con la figura del oficapio, porque lo que dice es, si es que estamos ante el caso de un poseedor precario, pero que ha cumplido los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio, queda claro de que esta persona ya adquirió el bien por la usucapio, y por ende tú no lo puedes lanzar porque él ya se convierte en propietario. Lo que está haciendo acá el legislador es reconocer el carácter no constitutivo de una sentencia de prescripción adquisitiva, sino acá lo que está haciendo precisamente es reconocer que la adquisición del derecho de propiedad mediante prescripción se genera por el mero decurso del tiempo. Y esta parte final del segundo párrafo describe precisamente los requisitos de la posesión prescriptoria. Una posesión por 10 años a título de propietario. Y el plazo legal es el mismo que se exige para el tema de una posesión prescriptoria larga, que es aquella para aquel que no tiene justo título. Y un poseedor precario, pues indudablemente que es alguien que no tiene justo título, porque es precario. Entonces, lo que establece esta parte final es, la defensa extrajudicial posesoria no se aplica frente al poseedor que ya cumplió con los requisitos para la posesión prescriptoria. No se aplica para él. Siguiente. El tercer párrafo reconoce lo que ya hemos indicado, el tema de el deber legal que instaura el 920 del Código Civil a la Policía Nacional del Perú y a las municipalidades, a efecto de que presten el apoyo necesario al poseedor que ve cómo su posesión, pues, ha sido perturbada, ha sido afectada, le ha sido arrebatada, a efectos que pueda recuperar la posesión de manera dentro del plazo legalmente establecido. Es decir, si una persona, por ejemplo, ve que ha habido una invasión a un terreno suyo y está dentro del plazo legal, pues él puede ir a acudir a alguna dependencia policial y pedirle que le preste el apoyo para recuperar la posesión. Y la policía, pues, está en el deber de prestar la asistencia requerida. Lo único que tiene que verificar es que, según el relato de la propia parte, se cumplan los presupuestos del 920. Esa es su única obligación. Si es que del propio relato advierte la policía que no se cumplen los requisitos,
Por ejemplo, si es que la persona dice, bueno, yo me enteré hace un mes que fue, yo me enteré hace un mes que a mi terreno habían entrado, bueno, del propio relato, la policía tendría el argumento necesario para simplemente denegar el apoyo. Tendría el suficiente ahí. Porque la ley dice dentro del plazo de 15 días y en este caso no se estaría cumpliendo. La norma agrega y dice, en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción regulada en el artículo 950 de este código. Lo que establece es que, nuevamente, si es que el que ha recuperado la posesión es el propietario, pues simplemente lo que dice no opera y eso ya tendría que dilucidarse en otro proceso, concretamente, tendría que dilucidarse ante un supuesto de mejor derecho a la posesión, perdón, mejor derecho a la propiedad. Pero a ver, sucede un temita acá ya. Lo que dice es, no opera, ya, dice, no opera, o sea, si una persona está en posesión, viene el propietario y te saca, y tú quieres utilizar la defensa extrajudicial, no puedes, ¿ya? No puedes. Otro tendría que ser el mecanismo, ¿ya? No puedes ejercer la defensa. Otro tendría que ser el mecanismo. Primer punto. Pero ¿cuándo sí tú puedes ejercer la defensa extrajudicial? Cuando tú lo que argumentas es que tú has adquirido el bien por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ya? Si tú alegas eso, ahí sí, esta excepción de no aplicarse la defensa posesoria contra el propietario sería aplicable. Porque lo que estaría alegando el posesionario, lo que estaría alegando es que el derecho del propietario ya se habría extinguido y por ende no tendría ningún tipo de respaldo para recuperar la posesión de manera extrajudicial. Siguiente. Hay preguntas que están formulando, me voy a dar un tiempo, voy a avanzar también para absolver sus inquietudes, ¿ya? El 921, y como les decía, hay una defensa extrajudicial y hay una defensa judicial. Y la defensa judicial es a través de las acciones posesorias y a través de los interdictos. Pero ojo, los interdictos solamente se pueden formular dentro de un determinado plazo, un año. Fuera del año, solamente se pueden plantear acciones posesorias. ¿Qué acción posesoria? Gunter González dice, serían los desalojos, por ejemplo. Siguiente. Diferencia entre las acciones posesorias y los interdictos. Por la finalidad de la protección, los interdictos defienden al poseedor actual, las acciones posesorias defienden al titular del derecho a la posesión. Nuevamente, esto acogiendo la tesis de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que diferencia entre un derecho a la posesión y un derecho de la posesión. Por la calidad del poseedor, los interdictos defienden a todo poseedor, sea de buena o mala fe, ¿ya? En cambio, las acciones posesorias defienden a aquel que tenga título posesorio. Ese es un tema interesante, ¿ya? El interdicto no necesitas acreditar tu título posesorio, no. Solamente requieres acreditar de que has estado en la posesión del bien o que eres poseedor del bien, indistintamente del título que invoques. Y finalmente, en cuanto a la vía procesal, ahí los interdictos se tramitan en vía sumarísima, las acciones posesorias en vía de conocimiento. Reitero, esto bajo la posición de la Corte Suprema. Por ejemplo, las acciones posesorias como el mejor derecho a la posesión, que según la Corte Suprema, pues sería una acción posesoria. Siguiente. Respecto a los interdictos, siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos el interdicto de recobrar. El interdicto de recobrar es aquel mecanismo perdón, había puesto sí. A ver, siguiente diapositiva, por favor. La acción publiciana
reitero, esta es una posición acorde con lo que fija actualmente la Corte Suprema, la acción publiciana o el denominado mejor derecho a la posesión. Este es un mecanismo que suele ser presentado de manera autónoma, pero muchas veces también es planteado dentro de pretensiones más amplias, como por ejemplo el derecho o una acción reivindicatoria. Según la Corte Suprema, existe un derecho de la posesión, en cuyo caso lo que se dirime es cuál es la preferencia del título posesorio que habilitaría a tener un derecho de poseer de manera preferente respecto de otro. Esta es una posición fijada por la Corte Suprema, reitero, frente a esta postura, por ejemplo, un sector de la doctrina como la de Gunter González, cuestiona esa tesis y más bien lo que sostiene es que no existe un derecho de posesión, porque la posesión es un estado fáctico. En ese sentido, él considera que las acciones posesorias que regula el Código Civil estaría referido al mecanismo del desalojo. ¿Por qué? Porque si estamos estableciendo, primer mecanismo, defensa extrajudicial, segundo mecanismo, el interdicto, que solamente se puede ejercer dentro de un año. ¿Qué pasa fuera de este año? Tendrían el desalojo. Si yo quiero defenderme, recuperar la posesión o defenderme ante un acto perturbatorio, tendría el desalojo para hacerle frente a principalmente los actos de despojo de la posesión. Reitero, es lo que sostiene por un lado la Corte Suprema, derecho de posesión, y por otro lado la doctrina que dice que no, ese no sería propiamente una acción posesoria. Siguiente, por favor. Tenemos, por otro lado, ya los interdictos que hemos visto, tienen que ser formulados dentro del plazo de un año. El interdicto a recobrar es un mecanismo previsto para restablecer el orden y la paz pública, cuyo fundamento tiene que ver principalmente con que nadie puede hacer justicia por mano propia, ¿verdad? En ese sentido, el interdicto exige determinados requisitos. En primer lugar, un acto de despojo. Debe de existir un acto de despojo necesariamente. Asimismo, debe de haber la ausencia de un proceso judicial que haya dispuesto el acto de despojo. Y además, el requisito de ser formulado dentro de un plazo. Este plazo es el de un año, ya lo habíamos indicado. Siguiente. El interdicto de recobrar se encuentra previsto en el artículo 603 y el primer párrafo señala lo que acabo de indicar, que el interdicto procede cuando alguien es despojado de su posesión. El acto de despojo tiene que ver con precisamente que alguien es, que el poder que se ejerce sobre el bien es simplemente anulado como consecuencia de que hay otra persona que toma la posesión del bien y por ende yo ya no puedo ejercer este poder. El requisito es que este despojo no sea producto de un proceso judicial. Sin embargo, si este despojo fue producto del derecho contenido en el artículo 920 del Código Civil, pues la demanda será declarada improcedente. El 920 del Código Civil, esto es la defensa extrajudicial, pues en esos casos no procede el interdicto. ¿Ya? Esto es, o sea, si por ejemplo una persona está en un bien, viene otra persona sin mandato judicial, sin nada, la lanza, la despoja de la posesión. Y la persona que recién acaba de verse despojada repele eso y recupera de manera extrajudicial la posesión. Si recupera su posesión, el invasor no pudiera plantear un interdicto de recuperar y decir, señor juez, yo estuve en posesión y a mí me sacaron. No, pues, porque a ti te han sacado como consecuencia del ejercicio legítimo de otro derecho, que es la defensa extrajudicial de la posesión. Entonces, en esos casos,
el invasor, no, en pocas palabras, el invasor no pudiera invocar el interdicto de recobrar, siempre y cuando el invasor haya sido repelido, haya sido lanzado producto del ejercicio legítimo de la defensa extrajudicial de la posesión. Lo cual me resulta aceptable, coherente por parte del sistema. Asimismo, procede a pedido de parte la solicitud de posesión provisional. Este es otro tema. En una norma, en el artículo 603, habilita a solicitar la restitución provisional de la posesión. ¿Ya? O sea, hay una norma que permite esto. Dice, una vez que haya sido admitida la demanda, esto es permitido. Es decir, mira, yo he estado, pongamos un ejemplo, un arrendatario está en el bien, viene el propietario y lo lanza, sin mandato judicial, sin nada. Entonces, el arrendatario está afuera y él interpone interdicto de recobrar porque este despojo se ha producido sin mandato judicial y pese a tener título, porque en la medida que esté en el bien y no ha habido una conclusión del contrato de arrendamiento, él tiene título posesorio válido para estar ocupando el bien. Entonces, él demanda el interdicto de recobrar. Pero él dice, y perfecto, pero ¿y qué voy a hacer mientras tanto? Puede él solicitar una medida cautelar, y acá la norma dice, puede. Procede a pedido de parte, es decir, de oficio, el juez no lo puede hacer. Puede solicitar una medida cautelar de ministración de la posesión, y lo puede pedir en base al tercer párrafo del artículo 603. En virtud de este artículo, el juez, pues, tendría que verificar que efectivamente se haya producido un despojo, que exista la verosimilitud del derecho, que exista bueno, el tema del peligro no, porque ya el propio legislador de una u otra manera estaría permitiendo ello. Pero puede solicitar que se le restituya de manera provisional sin que espere todavía una sentencia, mucho menos que esta quede, la emisión de una sentencia, pueden ya concederle la restitución de la posesión. Pueden. Siguiente. Respecto del interdicto de retener, a diferencia del de recobrar, el interdicto de retener no exige un acto de despojo, lo que exige es un acto de perturbación de la posesión. ¿Ya? En ese sentido, la finalidad es mantener provisionalmente en el ejercicio de la posesión sin que se vea afectado por estos actos perturbatorios de la posesión. ¿Cuáles son los requisitos del interdicto de retener? Por un lado, los actos perturbatorios. Por otro lado, dice la época en que tuvo lugar los actos perturbatorios, tienen que ser un año. Y finalmente, que la persona u otra por orden de ella que ejecutó los tales actos. Siguiente. El artículo 606 es del Código Procesal Civil, es la que regula los actos, regula el interdicto de retener. Como ya se decía, uno de estos requisitos es que debe de haber acto de perturbación a la posesión. ¿Cuáles son los actos de perturbación de la posesión? Ahí, por ejemplo, hay un tema interesante, de una u otra manera lo desarrolla el Código Procesal Civil, pero la jurisprudencia hay rica casuística sobre el tema. Por ejemplo, dice, la perturbación puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza, como la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. Y acá entra un tema interesante. Normalmente, por acto de perturbación, por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que acto de perturbación, la destrucción constante, por ejemplo, de límites cilinderos, pero no constituye, por ejemplo, un acto perturbatorio la amenaza de ejercicio de un derecho regular. Por ejemplo, cuando un arrendador le envía una carta al arrendatario diciéndole, oye, cumple con el pago de tus obligaciones,
paga la renta, paga los servicios, si no yo te voy a lanzar, eso no constituye un acto perturbatorio de la posesión. Tienen que ser actos perturbatorios ilegítimos. Un acto perturbatorio, por ejemplo, oye, te corto la luz, te corto el agua, te bloqueo determinadas zonas de acceso a bienes comunes. Oye, eso no puedes hacer. Para eso requieres mandato judicial. Incluso este tipo de actos perturbatorios en su momento ha motivado que la justicia constitucional, a través de amparos, haya tutelado al poseedor. Pero acá quiero hacer una precisión. El argumento para la tutela no tiene que ver con la defensa de la posesión. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no es un bien constitucionalmente protegido la posesión. Acá lo que se sanciona o lo que trata de enmendar la justicia constitucional es la actuación arbitraria, porque ese tipo de actos no tiene ningún sustento normativo. Cortar la luz, cortar el agua, cambiar la chapa, por ejemplo, del portón, indudablemente que no son mecanismos previstos por el legislador, son actuaciones arbitrarias. Y frente a la interdicción de la arbitrariedad, es ahí donde entra la justicia constitucional y corrige ese tipo de situaciones. Pero reitero, corrige la situación arbitraria, no protege la posesión. Eso es importante porque no vaya a interpretarse que el Tribunal Constitucional está defendiendo la posesión. No, ya lo ha dicho, la posesión no es objeto de tutela constitucional. El segundo párrafo lo que está haciendo es recoger algo que regulaba el Código de Procedimientos Civiles y que tiene, de 1942, si mal no me acuerdo, y que tiene que ver con el denominado interdicto de obra ruinosa. Esto es, cuando yo... Y hay una discusión si propiamente era un mecanismo de tutela de la posesión, pero el interdicto de obra ruinosa tiene que ver principalmente con el hecho que si es que yo transito por determinada zona y hay un bien que representa un peligro por su estado ruinoso, yo podía solicitarle al juez que el responsable de esa obra adopte las medidas necesarias para evitar de que ese riesgo a producir algún tipo de daño se concretice y por ende termine afectando a los que transitan por esa zona. Ese es el interdicto de obra ruinosa. El cuestionamiento iba si es que en realidad estábamos hablando de un tema de defensa de la posesión. A eso sí ha referido el interdicto de obra ruinosa. En estos casos dice, si así fuera, la pretensión consistiría en la suspensión de la continuación de la obra o la destrucción de lo edificado, aun cuando se puedan acumular ambas pretensiones. Este primer párrafo hace referencia al interdicto de obra nueva y al interdicto de obra ruinosa. En el caso de obra ruinosa, bueno, yo le pedí al juez, señor juez, destruya esto o tomen las medidas para que esto no se caiga y no produzca un daño. Y en el caso del interdicto de obra nueva, es cuando en la construcción de una obra, pues esta construcción ponía en riesgo la integridad de aquellos que transitan por determinada zona. Y lo que se pedía al señor juez, suspenda eso, porque está conllevando un riesgo para aquellos que transitamos por la zona. Por eso es que, por ejemplo, ustedes cuando en su libro de derechos reales, en la clasificación de interdictos, ven interdicto de retener, interdicto de cobrar, interdicto de obra nueva, interdicto de obra ruinosa, ustedes se preguntan, ¿eso está regulado en el Código Procesal Civil? La respuesta es sí, dentro del artículo 606, que este artículo 606 no solamente regula el interdicto de retener, sino además estas otras dos tipologías de interdictos. El tercer párrafo establece que al mitigar la demanda, el juez ordenará en decisión inimpugnable se practique una inspección judicial designando peritos o cualquier otra prueba que considere pertinente. La actuación se entenderá con quien se encuentre a cargo del bien inspeccionado. Como ustedes advierten, es una prueba que debe ser actuada. Y acá la práctica que todavía no se instaura, bueno, la práctica es que obviamente en el auto admisorio ya se vaya fijando esta prueba, ¿verdad?
que tiene que ver con la necesaria constatación de los hechos. Siguiente. Como decía, el artículo 606 ya regula el interdicto de obra nueva y no es otra cosa que un interdicto especial destinado a mantener la posesión derivado del interdicto retenido. ¿Cuáles son los requisitos? Existencia de una obra nueva comenzada, dentro del signo en que se ejecutó el trabajo, que la obra dañe la propiedad del demandante y que el daño se produzca. Siguiente. Finalmente tenemos el interdicto de obra ruinosa. A ver, la última diapositiva, por favor. Interdicto de obra ruinosa. Está destinado a adoptar medidas de seguridad en relación a alguna construcción que amenaza ruina. Ya les ponía el ejemplo, o sea, uno ve, hay un inmueble que obviamente implica algún tipo de riesgo, uno puede plantear ese interdicto. ¿Cuál es su objeto? La demolición total o parcial de la construcción. ¿Cuáles son los requisitos de este interdicto? Por un lado, la necesidad, que el demandante tenga la necesidad de pasar por las inmediaciones de la edificación que amenaza ruina. Y por otro lado, que el demandante sea dueño de alguna propiedad que pueda haberse afectado. Acá también hay un tema en discusión, si es que se exige que yo necesariamente sea propietario. No, puede ser que yo no sea propietario, pero sea alguien que transite por esa obra, que se encuentra en estado ruinoso, pues estaría plenamente legitimado para solicitar un interdicto a efectos que se demuela o en todo caso se adopten medidas. Bueno, si es en estado ruinoso, queda claro que deberá ser un tema de demolición de la obra que acusa ruina, ¿verdad? Siguiente. Son las normas que ya hemos reproducido, pero en un detalle, los interdictos se tramitan ante el juez civil. Todo aquel que se considera perturbado o despojado puede utilizar los interdictos, inclusive contra quienes ostenten derechos reales de distinta naturaleza. Nuevamente, el interdicto tutela posesión. El interdicto procede respecto de inmueble, así como de inmueble inscrito, siempre que no sea de uso público. También procede el interdicto para proteger la posesión de servidumbre cuando ésta sea aparente. Las servidumbres aparentes también son tuteladas. Siguiente. Debe, además, la demanda expresa necesariamente los hechos, en consiste el agravio y la época. Importante precisar la fecha de producción de los actos de despojo o del acto perturbatorio, porque ya hemos visto, el interdicto tiene que ser formulado dentro del plazo de 1 año. También delimita las pruebas que tienen que ser ofrecidas, obviamente tienen que estar referidos o al acto de despojo o al acto perturbatorio. El 601 se establece el plazo, 1 año. Siguiente. Se puede mandar acumulativamente la demanda interdictal, pago de frutos y daños y perjuicios. No hay ningún tipo de restricción. Y ya sobre el 603 ya hemos hablado. Cuando procede, ya sobre el 603 ya hemos hablado. Siguiente. El 604 regula los efectos de una demanda que es fundada, en el caso de un interdicto de recobrar, pues la orden será responder al demandante en el derecho a la posesión del que fue privado, y en su caso el pago de frutos y indemnización, obviamente si es que se hubiera reclamado ese tipo de conceptos. El 605 establece que el tercero desposeído como consecuencia de la ejecución de una orden judicial expedida en un proceso en que no ha sido emplazado o citado, pues ese es un caso especial de interdicto de recobrar. Y eso tiene relación con algo que, por ejemplo, a veces es una preocupación. Porque, por ejemplo, en el caso de los desalojos, uno procede contra aquel que está poseyendo y contra todos sus dependientes. Por ejemplo, en las sentencias que uno emite, siempre se precisa contra sus dependientes. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, puede suceder que quien está ocupando no sea el demandado, pero sea un dependiente de él. ¿Qué pasa si este dependiente al momento del lanzamiento dice, ¿sabes qué? Pero yo no he sido notificado y plantea un interdicto de recobrar? Ojo, en este caso
hay que interpretar la norma y decir, un momentito, pero el mandato ha sido contra esta persona o sus dependientes, porque estas personas indudablemente están poseyendo por una decisión del demandado. Imaginemos pues un caso donde se demanda el papá, pero el papá además vive pues con los hijos, 4 hijos. La pregunta es, ¿tendríamos que demandar a todos los hijos? No necesariamente, pues. ¿Por qué? Porque ellos están en posesión como consecuencia de la decisión del padre. Admitir ello, pues, implicaría eventualmente un riesgo de ser burlado el demandante un proceso de desalojo con la exigencia. Imagínense, pues, que la táctica sea, ¿sabes qué? Y de acá luego viene un primo, y cuando venga el desalojo, él va a decir, bueno, a mí no me han notificado y planteo un interdicto de recobrar. No, pues eso sería indudablemente una burla. En ese sentido, lo que se exige es que el mandato sea contra una persona y contra lo dependiente de esta persona, de manera tal de que en el proceso de lanzamiento, todos aquellos que guarden una vinculación con él, indudablemente que serán afectados por el mandato de desalojo. Y a la vez tendrán una prohibición de invocar el interdicto de recobrar. Siguiente. Sobre el 606 ya hemos hablado. A ver, siguiente. Sobre el 606 ya hemos hablado. Siguiente. Y finalmente el 607 lo que regula es el tema de qué sucede cuando es declarada fundada una demanda de interdicto de retener, no de recobrar. Y dice, el juez ordenará que cesen los actos perturbatorios y lo que corresponda, según el artículo 606, además del caso del pago de frutos y de indemnización si es que se hubiese solicitado tales conceptos. Obviamente, el juez de oficio no puede pues, ordenar el pago de frutos e indemnización. Tiene que haber una previa rogatoria de las partes. Eso es todo cuanto tengo que conversar sobre el tema de interdictos. Y ahora sí, bueno, mi estimado Rieder, veo que los asistentes han formulado una serie de preguntas. No sé, sobre el tiempo, tú lo fijas. Sí, doctor, estamos todavía en tiempo, no hay problema, pueden levantar, estimados doctores, en algunos casos, como ya han tenido preguntas anteriores, alcen su manito como el doctor Leonel, que le doy pase a su intervención. Doctor Leonel, muy buenas noches, bienvenido a Audiápolis. Su micrófono, doctor, ahí está. Doctor Leonel, no lo logramos escuchar. A ver si por favor puede levantar un poquito más la voz. A ver, vamos a darle otra vez a activar. Muy bien, doctor Leonel. Está activo su audio. Bienvenido a Audiápolis. No. Entonces vamos a dar pase al doctor Luis. ¿Cómo está, doctor Luis? Bienvenido a Audiápolis. ¿Me logra escuchar? Muchas gracias, doctor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya, a felicitar al digno ponente por tan brillante ponencia, doctor. Doctor, una consulta. Mire, el artículo 920 del Código Civil, quiero que un poquito me ayude a interpretarlo cuando dice al que tome conocimiento, en cualquier caso debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Y la otra pregunta, doctor, disculpe porque ya creo que no tenía acceso al micrófono. Mire, en el caso, por ejemplo, de que dos esposos se separan y hacen una acta de conciliación en un centro de conciliación donde se reparten los bienes, pero entonces el esposo está ya a cargo de una casa que se le deja, pero después de un tiempo viene la señora, desconociendo el acuerdo, y se mete a la fuerza y toma posesión. ¿Podría ahí hacer ejercicio el esposo de la defensa posesoria que habla el 920?
porque ya se repartieron ellos, ya hubo un acta de conciliación en un centro de conciliación. Quien está en posesión es el esposo de esa casa. Muchas gracias, doctor, muy amable. Claro, sobre el primer punto, la interpretación que se hacía respecto de las vías de hecho, en realidad hacía referencia a un tema de proporcionalidad en el ejercicio de la fuerza, o sea, porque la defensa extrajudicial implica pues la ausencia o sea, viene a ser una suerte de ejercicio de legítima defensa, pero en este caso de la defensa de la posesión. Entonces lo que se decía es que cuando tú vayas a recuperar tu posesión, tienes que hacerlo de manera proporcional, o sea, tampoco sin un exceso de la fuerza. Y en ese sentido creo que algo positivo de esta regulación es establecer un deber impuesto a la policía a efecto de que brinde la asistencia. Porque de una u otra manera, hasta cierto punto se garantiza que en el ejercicio de esa fuerza para recuperar la posesión, porque puede haber resistencia, la policía esté ahí para, de una u otra manera, tratar de, cuando vea que eventualmente hay un ejercicio abusivo, por ser su deber, intervenir y eventualmente controlar. Yo les cuento que yo tenía una experiencia recientemente donde lo que el jefe, el responsable de una comisaría, para un lanzamiento, me hizo la consulta al juzgado si es que habíamos oficiado al Ministerio Público. Bueno, yo le respondí de que el Poder Judicial, cuando ejecuta mandatos, no requiere ningún tipo de coordinación previa con el Ministerio Público. En todo caso, si es que ellos considerasen, producto de un tema de labor de inteligencia, que van a haber desmanes que eventualmente requieren la presencia de la Fiscalía para temas de prevención de la comisión de delitos, bueno, ellos tendrían que oficiar y poner a conocimiento del Ministerio Público. Pero de que para un lanzamiento el juez requiera la presencia del Ministerio, bueno, no hay ninguna norma que establezca que el acto de ejecución de una sentencia de desalojo exija ello. Pero reitero, esta es la interpretación de las vías de hecho, hace referencia a un tema que sean vías de hechos proporcionales, no un ejercicio abusivo y desmedido de la fuerza. Y respecto del otro tema, me parece interesante y yo creo que nuevamente, si es que ya hay un acuerdo donde ya se ha puesto, se ha establecido de que esta persona no tendría un derecho a ocupar el bien, bueno, queda claro que al final no ha habido una autorización para que ingrese de manera voluntaria, es plenamente aplicable el tema de la defensa extrajudicial. Plenamente aplicable, porque no hay ningún tipo de sustento para que esta persona obviamente recupere. Pero nuevamente hay que ver el tipo, o sea, hay que ver, o sea, no tiene que haber ningún tipo de título que justifique, no tiene que haber ningún título que justifique. Y acá otro tema, acá incluso el tema va a que estamos hablando estrictamente de tema posesorio. Si hay una persona que no está poseyendo, esa persona requiere mi autorización para ingresar. Si es que no la tiene, no puedo utilizar la fuerza, me estaría despojando. Así que yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ejerzo la defensa extrajudicial y sale. Y si ella considera que tiene un derecho, tendría que hacerlo valer en la vía judicial. No pudiera meterse. Ese es el tema. La defensa extrajudicial tiene por finalidad corregir la justicia por mano propia que alguien quiere hacer. Ese es el propósito de la defensa extrajudicial. ¿Ya? Hay una pregunta antes de continuar que me han hecho sobre si es que los interdictos exigen la conciliación extrajudicial. Y la respuesta es que sí le exige. Ojo, la defensa extrajudicial de la posesión no, pero el ejercicio de los interdictos de retener y recobrar sí. La resolución
directoral 069-2016, /DGDP 12 del 12 de agosto del 2016, que aprueba los lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial, señala que uno de los requisitos, o mejor dicho, es una guía para identificar qué materias son conciliables y cuáles no, establece que los interdictos sí son materias conciliables y por ende debemos de transitar por este requisito de procedibilidad. Muy bien, no sé, otro... Tenemos el pase a la doctora Jenny. Doctora Jenny, muy buenas noches. Está activo su audio. Entendido, muchas gracias. Primeramente, felicitarle al doctor porque muy buena su ponencia, en serio, muy buena. Felicitarle y al grupo de Audiápolis también porque nos ayuda bastante con estos temitas que es de todos los días, ¿no? En cuestión a una posesión, doctor, ¿cómo sería, doctor? Mire, a ver, voy a tratar de hacer lo mínimo. En una posesión, ¿no? Si yo alquilo a un local y este local tiene problemas y no sé, yo no sabía porque yo actúo en buena fe y alquilo un local, ¿ya? En esta posesión, una tienda, y viene la fiscalía porque este señor ya hace 3, 5 años tenía problemas y se lleva mis maquinarias y me hacen un requerimiento, un allanamiento, o sea, me hacen un requerimiento de medidas restrictivas al señor, al dueño de la casa, pero mis máquinas están adentro. El fiscal viene, como se sabe, tiene 2 semanas para actuar, ¿no? No, para ejecutar, y 24 horas para retener los equipos de esa posesión que está adentro. ¿Cómo podría ser en este caso, doctor, para poder recuperar mis equipos, mis materiales? Claro, a ver, acá hay que diferenciar entre el tema de la posesión respecto del inmueble, o sea, porque una cosa es que alguien venga y sustraiga bienes y otra cosa es que alguien venga y se quede en el inmueble. De eso hemos estado hablando el día de hoy, o sea, de que yo estoy en posesión, y como decía, la posesión no es que tú estés todo el momento en un inmueble, sino que tú tengas un poder de hecho sobre el inmueble. Por ejemplo, hoy yo tengo el poder de hecho sobre esta casa, aun cuando tenga otra, porque sobre esta casa yo tengo las llaves y yo decido quién entra, quién no entra, qué cosas meto, qué cosas no meto. Entonces, y en ese sentido, ¿qué pasa si es que hay un operativo y sacan bienes, pero yo sigo teniendo la llave de la casa y a nadie han dejado en la casa de manera tal de que yo me vea imposibilitado de ingresar al inmueble? En realidad, propiamente no hay un tema de afectación de la posesión, porque yo puedo, en primer lugar, no habría nadie a quien yo sacar. En segundo lugar, sigo teniendo el poder de hecho. Acá lo que ha pasado es que algunos bienes míos pues simplemente han sido retirados. Yo tendría que más bien en un proceso judicial, en ese proceso, agarrar y, por ejemplo, pues argumentar que se ha afectado un bien que no le pertenece al procesado o eventualmente al deudor. Eso es lo que pasa con las tercerías, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, entran a un inmueble y se produce un embargo en forma de secuestro conservativo con disposición de bienes, se llevan bienes, y esos bienes no le pertenecen al deudor, pues yo lo que tengo que hacer es presentar una tercería para desafectar esos bienes. Reitero, no hay que confundir respecto a los bienes que están en un inmueble respecto al inmueble mismo. Doctor Yuri, muy buenas noches y agradeciendo también a la doctora Jenny por sus palabras. Doctor, buenas noches. Agradeciendo anticipadamente, ¿no?, por la ponencia y actualizándonos pues, en los temas de derecho. Igual a Audiápolis, ¿no?, por difundir a todo este grupo. Doctor, en el caso pues, de la pregunta anterior, ha señalado, en el caso dice que la fiscalía, ¿no?, ha alquilado y tenía problemas con la fiscalía, y la fiscalía es el que se lleva sus maquinarias. En este caso también hay tercería
contra el Ministerio Público. No, obviamente, o sea, un detalle, o sea, la tercería se plantea, o sea, ese es un incidente que se genera a nivel, o sea, si por ejemplo se produce un tema a nivel fiscal, es a nivel fiscal donde se tendría que, propiamente no es una tercería, pero ahí donde se tendría que informar, decirle, oye, un momentito, este bien pertenece a otra persona, ¿verdad? Y ya la fiscalía tendría que resolver ese incidente respecto al cuestionamiento de la propiedad que se imputa a determinada persona. Eso ante un supuesto, obviamente, que estuviéramos hablando en relación a una investigación netamente fiscal. Si existiera un proceso penal, también yo tengo conocimiento que también cabe la posibilidad que se plantee un pedido de desafectación. El término es otro. Quiero que también ustedes, por favor, me comprendan, no soy penalista, pero sí sé que ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial, en juzgados penales, se puede plantear un pedido, no me acuerdo ahorita muy bien el término, pero lo que se procura es desafectar. ¿Ya? Lo que se procura es desafectar. Ahora, eso sí, si es que en el proceso yo soy tercero civilmente responsable, bueno, pues ahí ya no cabe ningún tipo de posibilidad de decirles libérame el bien, porque soy tercero civilmente responsable y puede ser que el resultado del proceso penal sea de que yo finalmente termine obligado a asumir el pago de la reparación civil, en cuyo caso voy a tener que afrontar con los bienes el pago eventualmente de esa reparación, ¿verdad? Pero sí, no me acuerdo realmente cuál es el término. Bueno, en todo caso, ahí les pido su comprensión. Pero cabe la posibilidad de plantear eso, cabe la posibilidad. Doctora Angie, muy buenas noches y muchas gracias, doctor Yuri, por sus palabras. Doctora Angie, y si puede activar también su cámara. Gracias. Buenas noches, sí. Entiendo que se me puede escuchar, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Primero, muchas gracias por la ponencia. Deseo ser breve. Mi consulta es bastante directa, la verdad. ¿Cuál sería la diferencia entre un poseedor precario y un poseedor ilegítimo? Y muchas gracias por la respuesta. Gracias. El tema es que el poseedor ilegítimo cuenta con título, pero un título inválido. Y esa es la principal. El poseedor precario no tiene nada. Sea porque nunca lo tuvo o porque cuando lo tuvo ya feneció. El poseedor ilegítimo cuenta con un título, pero es nulo, es inválido. Y en ese sentido, y esto, ojo, que tiene implicancias, claro que tiene implicancias. Por ejemplo, para la posesión prescriptoria no tanto, ¿verdad? Para la posesión prescriptoria no tanto, porque en realidad un título nulo propiamente no es un justo título. Y en ese sentido, pues un poseedor ilegítimo como un poseedor precario, ambos, la única forma que pudieran adquirir un bien vía prescripción, pues sería indudablemente a través de una posesión larga o extraordinaria. Pero sí tiene una implicancia, por ejemplo, ante supuestos en los cuales se le requiera, por ejemplo, el tema de pago de frutos. Ahí sí, indudablemente que un poseedor precario, pues al no tener ningún título, obviamente está poseyendo pues bajo una mala fe, porque él reconoce que no tiene nada. Pero aquel que entra bajo un título posesorio, pero que es ilegítimo, ahí sí entra a tallar el tema eventualmente de la buena fe o no. Y surge el tema, pues, ¿cuándo tú llegarías? O sea, como tienes un título, pues se infiere de que estás ingresando bajo una buena fe. Pero si es que cuando ya te ponen a conocimiento el tema de que ese título es manifiestamente nulo, se cayó pues tu buena fe. Y como ustedes saben, la buena o mala fe en el ejercicio de la posesión
tiene implicancias respecto de conceptos como, por ejemplo, el pago de mejoras, el pago de frutos y otros. Ahí más o menos estaría también la distinción. Patricia, muy buenas noches. Le damos pase. Bienvenida a Oriápolis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, agradecerle, doctor, la ponencia como con chapitas, como digo yo, facilísimo y entendible. La consulta era, en el caso de esta nueva ley de los 15 días a partir de tomar conocimiento, dice que no se requiere ninguna otra resolución, ¿no? Más que solicitar el apoyo de la policía o de la municipalidad. Pasa que tuve que hacer eso en Lima y no aceptó la policía ir, sino que pidió que se haga otro trámite en la Procuraduría, me parece, o en la base de ellos. Y en el caso de la municipalidad tampoco quisieron asistir para la posesión, ¿no? La defensa posesora. En este caso, ¿cómo se procede? Bueno, estamos finalmente en un incumplimiento de un deber legal, ¿verdad? Un incumplimiento de funciones. Y yo acá les comparto, la vez pasada tuve una conversación con un exalumno, bueno, que actualmente él es oficial, y él justo se le presentó una situación así, y él me decía, doctor, a mi comisaría me acaban de hacer un requerimiento para recuperar la posesión, una defensa extrajudicial de la posesión. Y estuvimos conversando y yo le decía, la ley te impone un deber, no existe ninguna norma que te exija un requisito adicional más que el hecho de un pedido. Pero lo que tú tienes que preocuparte es que en el relato y en los documentos que te acredite, tú tienes que verificar que no concurran los impedimentos para el ejercicio de esta defensa extrajudicial. Y el día de hoy hemos podido ver una serie de requisitos y impedimentos. Por ejemplo, requisitos que se han formulado dentro del plazo legal, ¿verdad? Pero además también hemos visto impedimentos, como por ejemplo, yo no puedo promover un interdicto, pero no puedo promover una defensa extrajudicial contra alguien que está poseyendo durante el plazo o está poseyendo durante un tiempo, durante el tiempo necesario para haber adquirido prescripción. Entonces, si del propio relato yo advierto eso, pues queda claro que indudablemente el responsable de la dependencia policial tiene sustento para decir, no puedo. Pero el tema es que debe de haber un pronunciamiento. Si es que no hay ningún tipo de pronunciamiento, si es que empiezan a exigir cosas que no están previstas en la ley, pues indudablemente estamos ante un incumplimiento de un deber funcional y por ende pues son pasibles de responsabilidades tanto penal como administrativa, ¿no? O sea, ¿habría que iniciar un proceso contra la policía y la municipalidad en este caso, que no quisieron apoyar? Bueno, eso es lo que establece la ley. O sea, si hay un deber legal, están obligados a cumplirlo. Claro, así lo entendemos nosotros, pero uno se choca con una barrera ahí y buscan la sinrazón. Claro. Y al final uno y lo que sucede, claro, y lo que sucede es que mientras hay ese, por ejemplo, un tema interesante es, ¿hay algún tipo de interrupción del plazo de 15 días? No, la respuesta es no, o sea, simplemente tienes 15 días para recuperar eso. Fuera de los 15 días, estás prohibido hacerlo. Sería una actuación irregular, ilegal. Y alguien dijera, ¿y qué pasa? Nada, tendrías que irte a la vía judicial. Tendrías que irte a la vía judicial para recuperar la posesión. Y ahí entramos a lo que hemos conversado, los interdictos. Doctor Abanto, muy buenas noches. Le damos pase a su consulta. Creo que ha sido la doctora Abanto, la de la pregunta anterior. Creo que correspondería ahora a Leonel Álvarez. Perfecto, doctor. Entonces, vamos a bajar. Doctor Leonel, muy buenas noches. Bienvenido a Oriápolis. Creo que doctor Leonel es fallo de su audio. Entonces damos pase a la doctora Flor.
Doctora Flor, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Está activo su audio. Doctora Flor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya, excelente. Primeramente, felicitarle al doctor por la excelente ponencia y hacerlo tan práctico y dinámico, y sobre todo que lo podemos entender. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, yo tengo un caso donde es un matrimonio. Hace 15 años hubo infidelidad de parte del esposo. Se retiró del hogar, pero la esposa tenía poseyendo un bien, que es más o menos 1000 metros que tenía poseyendo, y por matrimonio tienen 8 hijos. Entonces, el esposo vio que se valorizó y ahora le pide el 50% porque no hubo un divorcio. Y está haciendo a la par un divorcio de separación de hecho, ¿sí? Y aparte de ello, yo les indico, pues no podría proceder el 50%, porque la que está poseyendo es la esposa y todos los documentos que son de la municipalidad, la baja y todo lo demás están a nombre de la esposa. Entonces, el esposo está iniciando unos interdictos para la recuperación del bien, pero no están inscritos dentro de los registros públicos, solo es con constancia de posesión. Entonces, quiero que doctor, me dilucide mejor este tema, o sea, más o menos. Ya, solamente conforme lo vengo haciendo en todas las intervenciones, por un tema de responsabilidad, obviamente no se puede emitir una opinión sobre casos concretos porque es una práctica frecuente en el caso de nosotros hacer consultas o dar, por ejemplo, consejos legales sobre casos cuando en realidad pues lo que se requiere es conocer los hechos, conocer documentos y todo lo demás. En segundo lugar, porque tengo una prohibición expresa, como lo ha mencionado Rieder, soy magistrado. No obstante, lo que sí puedo es hacer precisiones conceptuales. En primer lugar, tanto la defensa extrajudicial de la posesión como los interdictos, como el desalojo, son mecanismos para proteger la posesión. En ese sentido, no es para proteger la propiedad. Por ende, lo único que se exige para el ejercicio de estos mecanismos es invocar la condición de poseedor. Segundo, la condición de poseedor no está supeditada a que yo tenga un derecho inscrito en registros públicos. Simplemente se requiere acreditar que estoy en posesión. En tercer lugar, respecto al tema de conflictos entre familiares, eso a mí me permite hacer una crítica, por ejemplo, sobre algo que ya he tenido oportunidad también de disertar, y tiene que ver con algo propio de nuestro sistema de administración de justicia, y es que en el caso peruano tenemos un sistema o un modelo de doctrina de fallos. Esto es donde precedentes judiciales y además decisiones, el resto de decisiones jurisdiccionales, pero principalmente el tema de precedentes vinculantes, los precedentes judiciales, perdón, lo que hacen es fijar interpretaciones abstractas también de la norma. No entran a una descripción de que determinadas reglas son aplicables según los hechos del caso. Y esto sobre todo lo traigo a colación porque los casos relacionados a familiares ha puesto en evidencia que son una variable que no permite aplicar o escapan al ámbito de aplicación de precedentes judiciales, como por ejemplo el cuarto pleno casatorio. Porque el cuarto pleno casatorio, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Estamos hablando de un poseedor precario, pero la pregunta es, ¿y una persona que tiene algún tipo de vinculación con el poseedor, tiene o no derecho a la posesión? O sea, está bien, no la tiene, pero la podemos lanzar. ¿Qué pasa si es el padre de los hijos, la madre de los hijos, la abuela
Imagínense. Entonces, son variables que finalmente ya la jurisprudencia ha ido de a pocos y ahí entra lo contradictorio, emitiendo pronunciamientos diferentes. Nuevamente, porque no están basados en, o sea, no le prestan mucha importancia a los hechos. Esto lo traigo a colación sobre todo porque, por ejemplo, en el caso que usted me describe, donde se pone en referencia al tema de una persona que está en posesión, pero hay otra persona que tiene una vinculación, que tiene, por lo que se relata, que sería la esposa, pues indudablemente que eso requiere analizar si es que es precario o no de por sí. Y tenemos, como les comentaba, por un lado, un cuarto pleno que diría que no lo tendría, pero por otro lado, también hemos visto luego pronunciamientos que establecen determinadas obligaciones y deberes que existen entre parientes. Por eso, nuevamente, los hechos pueden tener una respuesta diferenciada, ¿verdad? Esa quería hacer solamente una precisión. Doctor, buenas Gracias. noches. Sí. Una consulta, doctor, una pregunta. Hay una madre que le otorga, así como anticipo por herencia a su hija, un lote, pero hacen una formalidad de una escritura de compra-venta, ¿no? Notarialmente. Que ese lote está dentro de un perímetro de 1 hectárea, más o menos, un lote de 350 metros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que posteriormente a esa fecha del año 2009, otra de sus hijas le hace una escritura de compra-venta, pero por la totalidad de la hectárea, sin considerar que los 350 metros están dentro ya con un documento anterior. Entonces, pues, la primera hija dice, si a mí ya me otorgó 350 metros, ¿por qué a ti te entrega toda la hectárea si se debería de haber reducido ese perímetro? ¿No? En este caso, doctor, ¿cuál es el procedimiento que debería hacer la primera hija, la que le dieron los 350 metros? Muy bien. Reiterando nuevamente la advertencia que he hecho. En el caso, yo lo único que puedo advertir es 2 títulos que están concurriendo, ¿verdad? Por un lado, un anticipo de legítima a favor de una persona y por otro lado, una compraventa a favor de otra respecto de un área que comprende el bien objeto del primer acto jurídico, ¿verdad? De un anticipo legítimo. Bueno, como sabemos, el anticipo legítima en la realidad pues es una donación que tiene efectos principalmente ante la apertura del proceso sucesorio del anticipante, pero en la práctica es una donación y por ende es un modo válido de transmisión de la propiedad. En ese sentido estamos hablando ante la concurrencia de 2 títulos de propiedad y conforme lo vimos la conferencia pasada, pues estaríamos ante un supuesto de concurrencia de títulos que se judicialmente se dilucida a través de un proceso de mejor derecho de propiedad. Eso es lo que obviamente estaríamos hablando, de un tema de concurrencia de títulos y que el mecanismo para dilucidar ello es el tema del mejor derecho de propiedad, sobre todo sobre el área que ya fue transferida en un primer momento. Esos son los mecanismos, sobre todo en este caso para la defensa de la propiedad, y lo vimos en la conferencia pasada, ¿verdad? Porque lo que estaría argumentando la anticipada es que su derecho de propiedad que ha sido adquirido mediante el anticipo legítima, pues se ha visto afectado por esta posterior venta, ¿no? Doctor, muchas gracias. Tenemos más de 20 participantes por Facebook Live y la otra, Cari, le saludamos cordialmente, Cari Sack, que se encuentra conectada a través de Facebook Live, nos dice: doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasaría cuando un predio tiene título y se encuentra registrado en registros públicos, pero el dueño nunca vivió en el predio, pero desde hace más de 20 años existe una familia viviendo en ese mismo predio? Nunca hubo ninguna denuncia, ninguna parte policial ni desalojo. La pregunta: ¿el dueño propietario puede solicitar el desalojo a pesar que ya el poseedor tiene más de 20 años en el inmueble?
Bueno, en realidad, de que puede, puede. O sea, no hay ningún tipo de impedimento. Del punto de vista procesal, todos ustedes pueden interponer las acciones que crean convenientes. Otro tema es si es que va a obtener un fallo favorable. Eso va a depender de la defensa que haga la parte demandada. De que puede ser planteado, puede ser. Ahora, reitero, cuando emitimos opiniones legales, en el Perú es muy fácil decirlas así, pero requiere conocer los hechos. Vamos jugando con variables. Me acuerdo que siempre en el aula universitaria a mis alumnos siempre les decía, y eso es lo que más me fascinaba y me fascina, por ejemplo, el tema de la docencia, es jugar con las variables. Porque según los distintos escenarios es que la respuesta va cambiando. Pongamos primer escenario. ¿Qué pasaría si es que en algún momento, por ejemplo, esa es la versión que le ha dicho la persona, no, yo estoy acá 20 años. Muy bien, ¿qué pasa si es que el propietario tiene un recibo de pago de arrendamiento firmado por los poseedores? Pues simplemente se acabó el tema. Es que puedes haber estado 20, 30 años, pero siempre has sido arrendatario. ¿Y qué pasa si es que tienes ahí también algún documento donde diga que el propietario le está pagando por los servicios de guardianía a esas personas que están ahí? También están poseyendo, no son poseedores, son ocupantes, son servidores de la posesión. Y pues el propietario puede reclamarlo en cualquier momento. Nuevamente, se requiere conocer en detalle los hechos. O finalmente, también en un proceso pasa eso, al abogado le cuentan una versión, pero ¿qué pasa si es que en realidad el cliente no le ha dicho toda la información y luego el demandado termina demostrando que, oye, ¿sabes qué? No es la versión, acá tengo una prueba y ¡pum!, se acabó la estrategia. Esas son las limitaciones que nosotros como abogados nos enfrentamos. La limitación pues es que el abogado no construye la historia, simplemente presenta la historia que le han contado los clientes, se la presenta al juez. Eso es. Gracias. Perfecto, doctor. Y terminamos con la doctora Amelia. Doctora Amelia, con usted culminamos la presente sesión de clase. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Antes de nada, doctor, gracias por la excelente ponencia que nos brinda, que se entiende bastante. Doctor, antes soy todavía estudiante de Derecho. Muy bien. Doctor, mi pregunta es en cuanto al tema de los 15 días que usted mencionó. Si yo, por ejemplo, tuviera un predio que lo tengo en posesión, vamos a decir, de 2012, ya, pero voy muy espontáneamente a vivir, ¿no? Pero vienen otras personas, contratan gente, vienen, me sacan las cosas y toman posesión, ¿no? Arbitrariamente. Doctor, dentro de los 15 días, yo puedo recuperar el predio de la misma manera, digamos, vamos a decir, contratando delincuentes, algo así, igual que el resto, y la ley me ampara. ¿Eso puedo hacer esto, doctor? Bueno, la ley lo que permite es recuperar de manera extrajudicial, esto es, sin pedir la autorización al juez, recuperar mi posesión. Respecto a las personas que uno decida contratar, bueno, eso es, por ejemplo, decir que voy a contratar a delincuentes. Bueno, en realidad el tema es que yo puedo contratar, ese es un tema, ¿verdad? ¿Cómo uno va a contratar delincuentes? O sea, yo contrato a una persona para que me preste un servicio, ¿ya? Queda claro que si esa persona, o sea, el acto que me vengan a ayudar a recuperar mi posesión no es un acto ilegal, no es un acto delincuencial, reitero, es un ejercicio regular de mi derecho. Entonces, puede ser que yo, por ejemplo, quiera recuperar mi posesión con mis familiares, con mis vecinos, puedo traerme un cura y decirle, ven, ayúdame a recuperar mi posesión. O sea, este ejercicio
legítimo lo puedo hacer con el auxilio de cualquier otra persona. No hay ningún problema, ¿ya? Por eso, cuando se dice que el tema de contratar a delincuentes, nuevamente, no hay ningún tipo ahí de prohibición, porque el acto es legítimo. El acto es legítimo. Lo que exige el legislador, y ya lo he dicho, es que en ese ejercicio de este derecho no debo yo de excederme. No debo de excederme. El tema interesante es, oye, ¿qué pasa si me excedo? Bueno, ¿qué pasa si te excedes? Es que puede tener repercusiones, o sea, imagínense pues, o sea, ingreso y empiezo a agredir físicamente. Oye, o sea, tu derecho no te da eso. Ahí ya has excedido y eso va a generar una consecuencia penal. No el ejercicio mismo de recuperar la posesión, sino ya las formas mismas, cómo lo estás haciendo, eso puede tener implicancias penales, ¿verdad? Pero reitero, o sea, tú para recuperar el ejercicio de tu posesión, puedes hacerlo con los dependientes que tú creas, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, tenemos al doctor Leonel Álvarez, me dice por interno, ya cambié mi celular y ahora ya sí Ya puede terminamos activar con su el audio. doctor Leonel, que estaba intentando durante toda la noche conversar. Sí. Lo escucho, doctor. Doctor Leonel, bienvenido a Audiápolis. Ya está activo su audio. Sí, buenas noches. ¿Ahora sí se escucha? Sí, doctor. Vaya, qué bien. Señor, muchas gracias de antemano por la paciencia de toda la organización y de usted. El tema es el siguiente. Usted ha desarrollado la defensa de la posesión vía desalojo y vía interdictos. Hay una vía que es la vía constitucional, que en principio el desalojo, según he tenido oportunidad de ver algunas sentencias sobre expropiación indirecta que ha dictado el Tribunal Constitucional establece de que la posesión no forma parte del derecho contenido que se debe proteger por la propiedad. Pero yo le voy a presentar un caso límite, que es lo que muchas veces nos da mayor ilustración sobre los derechos. El caso límite, por ejemplo, de un grifo, una empresa que alquila un inmueble y construye un grifo durante 15 años y tiene todas sus licencias municipal o Sinermin y opera durante mucho tiempo. Yo le digo 15 años. Al año 15, la municipalidad hace el contrato de Rutas de Lima, construyen una obra por delante del grifo, en una zona comercial muy cotizada del Cono Norte, y la obra lo que provoca es el cierre de las entradas que el grifo tenía, y producto de ello se reduce a más de la mitad sus ventas, producto de esta obra pública. Para el Tribunal Constitucional esta figura se conoce como la expropiación indirecta. Pero repito, lo que el tribunal dice que eso lo debe exponer o invocar el propietario. Pero aquí hay un afectado directo, que es el inquilino, que tiene contrato vigente, que ejerce la posesión en virtud de un contrato. La pregunta es, si tuviera que reclamarse los efectos gravosos que hay respecto de esta actitud de la obra pública, ¿podría plantear el inquilino que la afectación de la obra pública, vía una acción de amparo de repente, o vía una acción ordinaria que de repente usted nos podría orientar, o tendría que el inquilino conjuntamente con el propietario tener que plantear este daño que le está provocando esta obra pública? Esa es la pregunta, señor. Muchas gracias, doctor Leonel. A ver, como muy bien usted lo ha indicado y ya lo habíamos también señalado en la conferencia, el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha precisado que la posesión no es objeto de tutela constitucional, que eso le corresponde a la vía de la justicia ordinaria. Sin embargo, como muy bien también usted escribe, y eso somos conscientes, la realidad siempre termina poniendo al límite a prueba las distintas figuras que nosotros conocemos. Y lo que sucede es que efectivamente hay una serie de actuaciones, no solamente del Estado, sino también de privados, que muchas veces termina repercutiendo sobre el ejercicio de determinados derechos. Y acá sucede un tema interesante, es que no está en cuestionamiento la licitud de la obra, en este caso una obra estatal, sino lo que está en cuestionamiento tiene que ver con el impacto que tiene sobre determinados bienes. El tema que usted ha planteado
no tiene que ver tanto sobre un tema de posesión o un tema incluso de propiedad, sino más bien sobre un tema relacionado a eventuales daños y perjuicios que hubiera ocasionado esa obra. Porque, nuevamente, el hecho es que cuando uno está haciendo una obra pública, si es que han habido bienes, pues para afectar a los bienes privados ha debido de haber un previo proceso de expropiación y todo lo demás. El tema es el impacto que tiene una determinada obra sobre otros derechos, pero en particular si es que en esta implementación se han producido daños. Indudablemente que es un tema interesante porque lo mismo podemos ver cuando un privado sobre su terreno construye un inmueble y produce daños a los vecinos. Daños que no necesariamente puede consistir en el tema de, por ejemplo, afectar la estructura, sino incluso afectar completamente el ornato de determinada zona o afectar afectar, por ejemplo, acceso a una vista panorámica, iluminación natural del bien, en fin. Y eso plantea en la vía judicial el debate en respecto si es que estamos dentro del ejercicio legítimo de un derecho o si es que no lo está. Y esa es la clave. Indudablemente que no me arriesgaría a dar una opinión porque va a depender precisamente de los hechos. Pero queda claro de que acá el conflicto va a ser si es que estamos ante un ejercicio regular y por ende es una causal eximente de la obligación de resarcir, o si es que en realidad es una conducta ilícita que genera la obligación de resarcir a favor de estas personas. Nuevamente, y queda claro de que las obras como tal plantean ese tipo de dilemas, ¿verdad? Plantean ese tipo de dilemas. Es un ejercicio regular y por ende no hay obligación de resarcir, o no es un ejercicio regular y por ende produce daños. Esas son las reglas que ya están previstas. Ahora, respecto de, por ejemplo, temas relacionados a la propiedad o a la posesión, yo propiamente no lo veo porque no es que está afectando la propiedad de alguien, no es que la está afectando. Pero en todo caso, sobre la pregunta respecto de daños, creo que nuevamente tendría que dilucidarse esa previa cuestión. Maestro, muchas gracias nuevamente por la deferencia con nuestra institución. Fue muy bonita en sí y bueno, más que bonita, todos hemos aprendido. No solamente el que sabe penal dice, no, ya sé todo y no me olvido de civil. Y gracias a usted, doctor, nos ha hecho recordar, bueno, los que seguimos lo que es el ámbito del penal, ¿sí? La especialidad, pues recordar lo que es la propiedad en su primer inicio, el viernes pasado, ahora la posesión, que es tan importante en casos de usurpación. Doctor, tenemos más de 111 estudiantes agradecidos por su disertación y también a nuestros participantes por interactuar mediante la presente ponencia. Un fuerte abrazo, doctor, que Dios me lo bendiga y bueno, que tenga un buen inicio de semana. Muchas gracias, Rider, a todos los que nos han acompañado y en particular a los que nos han formulado sus interesantes preguntas. Cuídense mucho y un buen fin de semana. Hasta luego.